Ya, Agus, ahora está. Agus, graba, Ahí porfa. está, ahí Está está, grabando. ya empezó. Ahora está grabando. Ok, ya, entonces como va a quedar grabado y algunos no están, entonces partimos con el módulo 6 que parten todas las intervenciones terapéuticas, y la primera gran intervención tiene que ver con el modelo PIS, que lo hemos nombrado en varias de las clases, que tienen que ver con las intervenciones que sostienen todo y que son adaptadas. Y finalmente es eso, la adaptación terapéutica. Vamos a partir con un caso clínico, que es la misma terapia, pero puede tener resultados distintos. Entonces tenemos un chico, Tomás, 16 años, múltiples ingresos, y reinicia a las pocas semanas de alta en relación a un trastorno de conducta alimentaria. Lo describen como poco motivado, rígido y evasivo. Responde con monosílabos, no tolera los cambios en la pauta alimentaria, se desborda en el comedor cuando está muy ruidoso y abandona los grupos. Nadie le ha preguntado por su perfil sensorial ni por su forma de procesar la información. Y aquí empezamos. El protocolo es el correcto. El problema es que puede que no esté adaptado a cómo Tomás entiende el mundo. Y ahí, ¿qué pasaría si lo que llamamos falta de adherencia fuera un entorno y una comunicación que no encajan con la forma de procesar que tiene Tomás? Entonces, quizás faltó adaptarlo. ¿Y cuáles son los objetivos de la... Bravo. Ah, por favor, Agus, Nazarena, el audio, sí. Vamos dejando las pantallas en silencio. Ya. Los objetivos del aprendizaje es fundamentar por qué los protocolos estándar de trastorno de conducta alimentaria requieren adaptación en personas autistas y conocer el marco PIS como una respuesta integradora. Reconocer y aplicar las 7 adaptaciones que son transversales, que atraviesan toda la atención. Y por último, analizar 2 casos clínicos que se ponen en juego y situarlas en la base común de las intervenciones de este curso. Y el recorrido será por qué se adapta, el marco PIS, las adaptaciones que son transversales, las adaptaciones en acción, el puente a lo que viene y el cierre. ¿Por qué adaptar? Y esto, si antes fueron el cómo, o el por qué sucede, aquí es por qué se adapta. ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza lo que ha utilizado siempre para tratar trastornos de conducta alimentaria, es insuficiente el manejo estándar. Esto es un poco lo que hemos visto hasta ahora. La concurrencia cambia el pronóstico. Sabemos que entre un 20 y un 35% de los pacientes con TCA presentan autismo o rasgos de autismo, tienen ingresos más largos, mayor cronicidad y peor respuesta a los protocolos estándar. Y las adaptaciones suelen depender de la experiencia individual y no de un método estandarizado. Y ese es el objetivo de este tipo de intervenciones. Reconocer no es etiquetar de más. Y esto es súper importante y ojalá poder transmitírselo siempre a los pacientes. Les digo, yo no ando poniendo etiquetas, también es redefinir el riesgo, el pronóstico y las adaptaciones de las intervenciones que el tratamiento para esa persona necesita. ¿Qué nos dicen las 3 voces? Porque esto es súper importante respecto a pacientes, los profesionales y los cuidadores. Convergen en los mismos temas. Los pacientes dicen que quieren claridad sobre su condición más temprano que tarde. Y eso es importante. En la práctica clínica hay grupos que se ven bien angustiados, pero la mayoría se sienten bastante aliviados cuando uno entrega el diagnóstico de autismo. También sienten que falta tiempo, y también que el vínculo no es el óptimo y piden un tratamiento flexible e individualizado. Por otra parte, los clínicos dicen que construir la alianza cuando está la concurrencia lleva más tiempo, faltan rutas claras de evaluación y hacen falta adaptaciones e informaciones específicas. Y los cuidadores sienten que se ignora a la persona entera, que están viendo partes, ven la parte sensorial, que ven la parte más rígida, que ven la parte alimentaria, pero cuesta integrar. Y por otra parte, hay una dificultad para obtener cuál es el diagnóstico y qué le está pasando. Y sienten la necesidad de ser parte del proceso. Y un punto de acuerdo, TCA y autismo se entrelazan, hay dificultades previas,
perdón, hay dificultades sensoriales y el vínculo necesita más tiempo. ¿Qué es PIS y cómo se ordena? Entonces, el PIS es esta guía para la concurrencia de trastornos de conducta alimentaria y autismo que fue diseñada a través de la experiencia clínica y fue codiseñada por pacientes, cuidadores y el equipo de salud. Y esto es interesante, porque en el fondo es una intervención en donde los pacientes son un sujeto activo también de las intervenciones que más sirven. Y aquí van planteando que debería hacerse una detección sistemática de todos los pacientes que ingresan con un trastorno de conducta alimentaria. PIS habla de la Q10, acuérdense que en la clase hablamos de Adamson que hablaba de estos otros test que aumentaban la sensibilidad y especificidad. Y habla de una evaluación integral como este kit de herramientas, donde haya exploración de los mecanismos específicos del autismo sensorial, emocional, motores, que podrían estar influyendo en el trastorno de conducta alimentaria, con adaptación clínica y ambiental, ajustes que sean personalizados en la terapia, el entorno físico y también en los objetivos nutricionales. Entonces, finalmente es detectarlos, evaluarlos y adaptarse. ¿Y qué es este marco? Está construido con pacientes e incluso son ellos los que eligieron el acrónimo nace a partir de la clínica y de la investigación. No cura el autismo, porque esto tiene que ver una condición, que no es algo que vaya a buscar una cura, sino que se tratan los trastornos de conducta alimentaria y se hacen los ajustes que se necesitan en el contexto del autismo para facilitar la recuperación. Y lo que se ha visto es que también beneficia a otro tipo de población, no solo a las personas autistas. También los otros pacientes mejoran cuando se van adaptando a sus características las intervenciones. Y aquí viene la lógica de verlo, nombrarlo y adaptarlo. Verlo primero es tamizar los rasgos y el perfil y reconocerlo. Lo que no es, lo que no sabemos no se busca y lo que no se busca no se interviene. Entonces, lo primero es tener la capacidad de decir, estoy frente a un paciente con un trastorno de conducta alimentaria clásico neurotípico o estoy con, aquí puede haber algo de neurodivergencia, estoy tendrá estos rasgos, son las preguntas que nos hicimos. ¿Este es un estado? ¿Es un rasgo? ¿Esto está ocurriendo ahora porque hay una historia de inanición o esto tiene que ver con una historia? Entonces, tenemos que tener un tamizaje activo y la mirada atenta también nos va abriendo puertas respecto a lo que tenemos que hacer. Nombrarlo, hacerlo explícito para el paciente, la familia y el equipo. Dar claridad sobre la condición, sobre la sospecha, nos puede también orientar a la recuperación y cuáles son las formas de abordarlo. Y la adaptación, ajustar el entorno y las estrategias. Y aquí es donde se vive las adaptaciones de esta clase. Y esta es la parte que se viene. Entonces, las herramientas del PIS, decodificando los procesamientos, tenemos que ir a decodificarlo, decodificar al paciente que tenemos y que no sean partes. Entonces, ¿cómo es el procesamiento sensorial? Un resumen de lo que vimos antes, la exterocepción, los ruidos, las texturas, los olores, la forma de comer, el aislamiento que esto se produce. Estoy comiendo en aislamiento porque en realidad no estoy soportando los olores y todo lo que está ocurriendo a nivel auditivo, la interocepción, la desconexión física, la incapacidad para sentir hambre o para sentir saciedad. Recuerden que es todo dentro de un mismo espectro en relación a lo que yo puedo sentir en relación como a la saciedad. La propiocepción, el sistema vestibular, diferenciar la postura, el balanceo, el steaming, como frecuentes veces puede ser una forma de que se confunde como quemar calorías, pero lo que están haciendo son conductas autorregulatorias. La identificación emocional, la lexitimia, la incapacidad para reconocer las emociones y se puede confundir con ansiedad o también con negación o que quiere minimizar. ¿Cómo es el funcionamiento cognitivo? Intereses intensos, como especiales, con hiperfoco y que dificultan la transición a las tareas, rutina y evitación de demandas, necesidad severa de ser algo predecible para reducir la carga cognitiva y la ansiedad extrema. En lo social, cómo es la interacción social, la presencia de camuflaje, que es esta represión de los comportamientos más autistas que genera un agotamiento profundo durante el tiempo en que esté
generando el camuflaje, la sensibilidad al rechazo y los aspectos físicos, como las habilidades motoras y gastrointestinales. Esto debería estar en el kit de herramientas que vamos a ir a evaluar. Y ahora vamos a las adaptaciones. ¿Por qué adaptar funciona? Y adaptar ataca lo que mantiene el cuadro. Este modelo cognitivo interpersonal señala factores que el autismo puede intensificar y que si no vamos a intervenir, vamos a tener un peor resultado del trastorno de conducta alimentaria. La rigidez cognitiva, la inflexibilidad y el foco al detalle hace que propio el cuadro propio al autismo hace que se exacerbe el trastorno de conducta alimentario. Entonces, las adaptaciones que vamos a hacer, por ejemplo, la remediación cognitiva, que van a ver en detalle en la tarde, trabaja justo aquí. Es decir, vamos a tener que adaptar esta rigidez porque está interfiriendo en la forma de recuperación. La evitación emocional, la alexitimia y la dificultad para nombrar lo que estoy sintiendo, mis emociones, hace que la conducta termine siendo como un regulador emocional. Entonces, el trabajo con las emociones, el trabajo con nombrar mis estados, permite que ya no tenga que tener un regulador, sino el hecho de nombrarlo va pudiendo generar una calma. Las creencias pro trastorno de conducta alimentaria. El síntoma da control, logro y predictibilidad. Si yo adapto, reconozco esta función, y entiendo cuál es el rol en ese paciente, puedo ir haciendo intervenciones antes de pedir el cambio, sino que lo puedan ir soltando y puedan tener otras situaciones para poder regularse. Y por último, la respuesta del entorno. La reacción de la familia mantiene o alivia el síntoma. Sumar a los cuidadores con apoyo modifica este factor. Entonces, es súper importante también que ellos vayan sabiendo y se vayan enterando de las dificultades que pueden tener alguien que está en cursando esta coocurrencia. ¿Cuáles son las adaptaciones transversales? Y este es el corazón de esta clase que vamos a ver que atraviesan todas las atenciones antes de cualquier intervención específica. Los tres principios, que menos es más, como molestar menos quizás. Primero, esto de pequeños ajustes simples, no tenemos que hacer grandes intervenciones a un inicio porque van a ser vividas con resistencia, con ansiedad. Recordar que esto también tiene un rol regulatorio en ese paciente. No es hacer más, sino molestar menos. Preguntar y no asumir. La mejor forma de saber qué funciona es preguntarle a la persona. Hacer explícito también mejora el vínculo. Individualizar. No hay un enfoque único. Cada persona autista es distinta, entonces ir calibrando caso a caso, no por un protocolo rígido y súper estructurado, quizás como lo utilizamos en otros momentos. Acá es ir flexibilizando, porque frente a alguien que es muy rígido, metemos algo rígido, no vamos a ir avanzando. En cambio, si podemos ir flexibilizando, podemos ir también flexibilizando al otro. Vamos con las adaptaciones. Primero el entorno, hacer que el espacio sensorial sea más agradable. Pensemos en lo que a nosotros también nos molesta, y ahí la clave en la tarde va a ser una clase bien significativa respecto a esto. La luz, evitar los fluorescentes, esto lo encontré súper bueno cuando lo leí la primera vez hace harto años. Los parpadeos molestan, pero hay personas que esto puede ser, sé que me distraje y estuve toda la sesión mirando cómo parpadeaba. Preferir la luz natural, ofrecer también regular la intensidad de la luz, el ruido, reducir el ruido en el pasillo, los zumbidos, los tintineos, elegir horarios y salas donde exista más bajo tránsito, quizás citar al paciente no donde mi sala de espera va a estar llena, quizás en horarios que no sean los puntas. Los olores. El olor a comida es de las cosas que angustian, así como también otros olores que sean muy intensos. Quizás evitar no sé, pues, muchos de nosotros que somos terapeutas nos toca comer entre medio de los pacientes y no vamos a evitar quizás comer algo que deje mucho olor antes de que venga un paciente o citarlo en fuera de esos horarios. Y el confort físico, la temperatura, el tipo de silla, un cojín, cuidar la sensibilidad también de la temperatura en la comida cuando se están haciendo las intervenciones que requieran como comedores compartidos, intervenciones como más grupales, y cómo sentarse en paralelo
a veces no mirándote, porque puede generar mucha angustia en diagonal. Hay otros que pueden requerir más estrategias como de balanceo y autorregulación y pueden estar en el suelo. Yo que aquí tengo un TDAH me siento sobre una pierna y eso me genera mucha comodidad. Y sobre todo preguntar, las necesidades varían por persona, entonces vamos calibrando según lo que vayan necesitando, no asumamos. Y volvemos a esto, la hiper y la hiposensibilidad, que ya lo revisamos harto, entonces que podemos amplificar o disminuir. Y la implicancia clínica, creo que lo importante acá es esta parte de abajo, no fiarse solo del autorreporte, sino también estructurar el ambiente, no solo por lo que nos vayan reportando, sino también por lo que nosotros vayamos viendo. Por ejemplo, si hay alguien que no siente saciedad, tenemos que ir a estructurar eso para que pueda ir regulándose, así como también si no siente hambre. Adaptar la pauta a las texturas. Es súper importante entonces leer los dos extremos, la hiper y la hiposensorialidad. Después, estructura, predictibilidad para bajar la incertidumbre. Sostener la rutina baja la ansiedad y eso hay que hacer antes de pedir que alguien se flexibilice. Tengo que tener un sistema que no esté en alerta. Entonces, constancia, mantener siempre el mismo horario, el lugar, la regularidad sostiene a quien tolera mal la incertidumbre. Anticipar lo imprevisto. Acordar desde la primera sesión qué pasa si se pierde una cita. ¿Qué pasa si llegas tarde? ¿Cómo agendo la hora? Anticipa, el aviso de anticipar calma al paciente. Un encuadre claro, explicitar quiénes son parte del equipo, qué se hace con qué, cómo funcionan las sesiones. Yo les comentaba que tenía una paciente que le gustaba que yo le diera como eh, la hoja de ruta antes de cada sesión. Entonces era, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta sesión? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué vamos a hacer en cada parte? Apoyo de organización. Cuesta planificar y ayudar con recordatorios, que se lleven papeles quizás estructurados o que tengan alarma para las citas o quizás pedirle a quien trabaje con nosotros, recordarle los eventos. Otra adaptación es la comunicación. Lenguaje claro, literal y concreto. Y esto es literal y simple. Evitar metáforas, ironía o el humor, salvo que sepamos que la persona lo maneje bien. Y aquí es bien complejo. Recuerden que hay mucho masking, hay camuflaje, entonces alguien puede sonreír y nosotros pensar que la estamos así matando con una intervención y no estamos haciendo eso. Entonces, ante la duda, mejor preguntar y decir, oye, acabo de hacer una comparación. ¿Qué entendiste? Para saber yo y censar bien si lo estoy haciendo bien. No ponerlos como, oye, lo hiciste, lo entendiste bien, sino como decir, para ver si yo lo estoy haciendo bien. ¿Me siguen? Es algo distinto, desde quién es el que tiene que hacer las cosas bien. Anclar a lo concreto, hablar de ejemplos y situaciones, no de conceptos que sean abstractos ni de reflexiones sobre el pasado, ni de reflexionar del pasado, no, cosas como esto que yo a veces les explico también, ir anclando, por ejemplo, acá tuviste una baja de peso, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te pasó con los amigos? ¿Qué estaba pasando en el colegio? Ir anclando situaciones que podamos tener dudas con otros hechos que sean más concretos. Cerrar las preguntas, no preguntas tan abiertas, sino preferir algunas que eh, sean como más sí el no y después ir construyendo, no tan como que algo que sea como tan abstracto, tan filosófico. Dejar margen, usar a veces usar el a veces habitualmente para que no generemos rutina y no generemos nuevas como obsesiones ni pensamiento intrusivo en relación a siempre, nunca, evitar. Para que podamos también salir del blanco y el negro, tenemos que mostrarle y también ser un modeling de que existen los grises y la escala de grises. Entonces también ir hablando acerca de eso. Y aquí el poder del cómo no es solo lo que decimos, sino también qué decimos, sino también cómo lo decimos. Entonces la comunicación positiva como una herramienta. A veces el tono pesa más que las palabras. El tono de voz y el lenguaje comunican más que el contenido. Cuidarlos son parte de la técnica. También que nosotros seamos una situación que sea poco amenazante para el paciente. Un sesgo positivo entrenable. Se pueden entrenar respuestas más adaptativas. Y respecto a
el equipo modela y practica la comunicación positiva. Eso habla harto del modelo PIS, de que se van como coacheando entre ellos. ¿Cómo hiciste esta pregunta? ¿Cómo la podrías hacer distinta? Como poder también haciendo como un sesgo positivo que sea entrenable. La psicoeducación y CREST es esta terapia de remediación cognitiva y también de habilidades emocionales que pueden ser individual o grupal, le hacen visible el efecto del cómo para los pacientes y el equipo también. Entonces, tener talleres y tener materiales también van mejorando el cómo nos decimos las cosas. Y persistir vale la pena. Practicar el pensamiento y la comunicación positiva a veces cuesta, pero sostener el vínculo, pero sostiene el vínculo en la recuperación. Por eso es importante ir utilizándolo. Entonces, tener una forma de comunicarnos que sea lo más positiva posible para que podamos ir construyendo de mejor manera el vínculo y también que no seamos una amenaza. El ritmo, dar más tiempo para procesar. Procesar lleva más tiempo y aquí pesa más el autismo sobre el trastorno conducta alimentario que intensifica la sobrecarga. Entonces, algo que tenemos que hacer algunos, bajar la velocidad, hablar lento, claro, repetir lo central, respetar los silencios, bloquear sesiones para que sean más largas. Es decir, aquí probablemente en un paciente me puedo demorar 45 minutos, pero en realidad acabo de necesitar hacerlo en una hora. Dosificar la información, entregar de a poco. Un cambio cuesta, entonces tenemos que entregar de a poco el cambio a la pauta o una tarea que se necesita, porque van a otro ritmo y necesitan más tiempo para poder asentarlo. Una cosa a la vez. Cuesta dividir y cambiar el foco atencional, que tiende a ser más detallado y específico. Entonces vamos entregando cosas puntuales que tenemos que hacer intervenciones. Y también adaptarse al servicio y alcanzar resultados similares toma más tiempo y también ajustar las expectativas respecto a cómo vamos a ir construyendo el vínculo. Es otro timing. El apoyo visual. Una imagen vale más que mil palabras. Muchas personas autistas piensan en imágenes y lo visual también descarga la memoria y también la ansiedad. Entonces tenemos que ir ayudándolos a poder calmarse y que puedan ir recordando lo que estamos abordando. Un plan a la vista, escribir y compartir el plan de la sesión al inicio, resumir por escrito las reuniones o las reuniones que tuvieron en equipo. Una minuta impresa desde el punto de vista alimentario, fotos de los platos y la pauta en papel distraen menos que la pantalla y se pueden llevar y para procesar mejor. El pasaporte, que ya lo mostró Belén, que es un documento que recoge las necesidades para no tener que reexplicarlas a cada profesional nuevo. Yo sé que todos construimos nuestra propia historia y todos hacemos una anamnesis al inicio. A veces a los pacientes los pueden saturar. Explicar que vamos a indagar en ciertas áreas, pero con este pasaporte ya hay cosas básicas que sabemos. Mapas mentales, collages, materiales de apoyo ayudan a expresar de forma no verbal lo que puede costar decir. Y aquí tenemos mi pasaporte de comunicación. Belén se los había mostrado como el original. Entonces la idea es que tengan esto, que esté en la ficha del paciente y el paciente también lo pueda ir llevando, que el paciente tenga la libertad también de modificarlo si es que necesita. ¿Cómo te gustaría que te comuniques conmigo? ¿Cómo me gusta que me llames? ¿Qué apoyo necesito para poder comunicarme en los grupos? Necesidades sensoriales especiales y cómo apoyarme, cuáles son mis intereses especiales y cuáles son mis fortalezas. Recordar que los intereses especiales no es solo como algo que hay que ir a cambiar, sino también puede ser una puerta de entrada y también puede ser como alguien que vaya a enriquecer el mundo si su interés especial va a aportar. ¿Qué otras cosas se deberían saber de mí? Lo que me disgusta y las cosas que me cuestan y cómo apoyarme frente a esos momentos. Y el mensaje principal que quiero que sepas de mí y cómo puedes ayudarme. Creo que ojalá cada uno de nosotros anduviera con su propio pasaporte, que quizás la vida sería más fácil, no solo para las personas autistas. La alianza. Construye el vínculo con la persona. El vínculo lleva más tiempo y se cuida en detalle. Usar los intereses propios.
tenemos ahí una herramienta, ya es con pacientes uno, a ver, pucha, empezar a averiguar más respecto a la música, respecto al anime, respecto al maquillaje, tener puntos en común, abre el vínculo y ayuda a expresar los afectos. Preguntar cómo nombrar el autismo. Hay personas, esto ha migrado, cuando se planteó por primera vez hablaban de que hablaban más de, preferían la condición más que trastorno, pero hoy día se habla más de autismo, autista, y creo que tiene que ver con eso, que como esto está migrando. Entonces, es un lenguaje, ¿cómo prefieres tú? Presentar con claridad, dejar claro quién es uno y su rol en el equipo, explicitar el encuadre del trabajo en conjunto. Hacer explícito el cuidado, nombrar que se está adaptando a su necesidad individual, mejora confianza y adherencia. Mira, entiendo que te estás demorando más tiempo aquí o yo me estoy más demorando más tiempo acá, ¿te parece que lo hagamos así? O te veo como agobiado cuando está la luz así, la bajo. Ir hablando de las adaptaciones y también nos los va ayudando a mentalizar y preparar los finales. Anticipar el fin de cada sesión y del proceso es aún más importante en la concurrencia. Encuadrar desde el inicio, fijar y recordar cuántas sesiones habrá, avisar con anticipación cada cierre, una carta de cierre para resumir por escrito el proceso y la despedida para que se queden, deja un material para releer y volver a él en caso que exista la necesidad, dónde seguir, señalar con claridad dónde buscar apoyo después, incluir dentro del plan de prevención de recaída. Y si tenían algo en común, los casos que vimos eran que habían estado como abandonados. Y creo que es súper importante que vayamos entendiendo que un alta nutricional no es el final, sino que hace falta también cuidar la red de continuidad y decir, hoy día pasamos acá, pero ahora vamos a trabajar, por ejemplo, en flexibilidad o vamos a trabajar la integración social, o sea, ¿y qué? Vamos a mantener, está todo, lo hemos logrado, pero vamos a mantener controles para saber cómo sigues. Es importante ir anticipándolo porque también sienten que, pueden sentir que es un fracaso si necesitan ayuda de nuevo. Pero si yo anticipo desde antes que esto puede ocurrir, también lo pueden vivir de otra manera. Y mm, adaptar también el entorno institucional, los espacios que sean calmos, los comedores, cuando em, aquí en los pacientes con internación de día o con hospitalizaciones psiquiátricas que requieren comedores, comedores comunes que sean salas y lugares que colores neutros, que esté ordenado, con menos sobrecarga. Dar una información escrita y clara al ingreso, las estrategias de los comedores, las opciones, cómo pedir ayuda, el pasaporte, esta herramienta de comunicación individual. em, También pueden haber como estas cajas de la calma, los rincones de la calma, estas cajas sensoriales donde pueda recurrir en caso de que necesite. Y un equipo formado. Capacitar al personal nuevo evita asumir. Las adaptaciones son consistentes entre los turnos, entonces es importante que si vamos a hacer intervenciones sean todos los miembros del equipo. Consideren que los profesionales médicos en una hospitalización psiquiátrica son los que menos interaccionamos con el paciente. Es importante que todo el equipo sea el que esté formado. Y aquí vamos a ver dos casos, eran tres, pero fui ajustando en honor al tiempo. El caso de, en el fondo, ponerlo a la práctica. Entonces, el caso de Antonia es una joven autista con anorexia. Tuvo un diagnóstico de autismo a los 11 años, con 3 ingresos previos, con reincidencia tras el alta. eh, y tuvo una enfermedad oncológica que está en remisión y la separación de los padres desarrolla una anorexia de tipo restrictiva y tuvo una adolescencia socialmente aislada, cuesta hacer amigos, se pone nerviosa con los desconocidos. Y en la sala, este es un caso que lo plantea PIS, en la hospitalización se observa a menudo sola, cubierta con una manta, y ella misma vincula su autismo con la fijación y la rigidez que la llevaron a un camino equivocado. Y ve su autismo con su trastorno de conducta alimentaria entrelazado. Entonces tenemos el diagnóstico de autismo a los 11 años, reingresos tras el alta, un pensamiento que es detallista y una sensibilidad auditiva. Y esto es importante, las cosas que vamos construyendo de esta paciente.
Y aquí podemos tener una formulación compartida de las 4P, que también revisó Belén y también Constanza, que se puede construir con ella. ¿Cuáles son los predisponentes? Un perfil autista, la rigidez, el foco al detalle, baja autoestima, dificultades sociales tempranas, precipitante, cambios corporales tras la enfermedad oncológica, la salida del padre de la casa, tenía una pérdida del abuelo, entonces pérdida y estrés, perpetuadores, el síntoma da logro y seguridad, puede controlar las emociones, que a ratos pueden ser súper agobiantes y esta es una forma de adormecerlas. Recuerden como los mecanismos sobre los cuales llegábamos a los trastornos de conducta alimentaria. Y la inflexibilidad va dificultando el cambio. Y los protectores que tiene una familia que la apoya, la opción por el padrastro actual, que había sido una de las cosas que ocurrían, y motivación por la terapia y metas a futuro. Y esto se va construyendo con el paciente. Y aquí, ¿cuáles son las adaptaciones que se fueron haciendo? Estos se hicieron en la remediación cognitiva. Y ejemplos concretos, las tareas le resultaban más fáciles con ejemplos que fueran más concretos y comprobando que entendía las instrucciones. Repetición y refuerzo, repeticiones frecuentes y elogio, responde bien al reconocimiento y a la validación, porque probablemente frente a las dificultades sociales son experiencias que no ha tenido previamente. Y eso sí va calmando y va generando adherencia. Más sesiones y a su ritmo, pidió continuar. En general, la remediación cognitiva son habitualmente 8 o 10 sesiones. Se ha visto que los pacientes autistas requieren más sesiones y requieren que éstas se vayan modificando según sus necesidades. Las metas SMART de flexibilidad, pequeños cambios pactados, por ejemplo, ir variando el peinado, cambiar la ruta, cambiar el lugar de la mesa, cambiar cómo me voy ordenando eh, el closet para ir ensayando la flexibilidad en otros ambientes. Darle espacio para expresar el inicio, va destrabando la sesión y construía la alianza, no ir a la remediación cognitiva ya. Nos toca esto que es súper estructurado en este momento y aquí es darle el espacio para expresarse, va destrabando y construye, va permitiendo que ella se sienta parte. Y la carta de cierre, esta resumió el proceso y consolida los aprendizajes para llevarse. Entonces vamos viendo cómo adaptaciones y en pequeñas acciones pueden hacer que tenga una vivencia que sea distinta y que la intervención sea exitosa. Y pasamos, en el fondo ahí hablaba de qué es lo que funcionó, que al inicio, una caminata mindfulness que tenían, al inicio fue más aversiva, sintió que era la más lenta, pero fue repitiéndola sola, cambió la ruta y empezó a caminar con sus pares. Y ya dejó de ser algo aversivo. Hacia el final logró mirar la recuperación en su conjunto y proyectarse a una unidad después residencial y después ir saliendo, pasar desde un espacio cerrado a uno ya más abierto y después decir volver a su vida habitual, con un pensamiento más flexible y un panorama amplio, una big picture de todo lo que está viviendo. Pequeñas tareas conductuales le dan la sensación de logro y la ayudan, van a internalizar los estilos de pensamiento y el aprendizaje del equipo, que respetar su ritmo y darle más sesiones fue lo que permitió el cambio. Y esto es lo interesante de estos feedback también que se van realizando los equipos. Es decir, mira, ¿qué resultó con Antonia? Nos permite que más adelante tengamos a alguien que tenga un perfil similar a Antonia y hacer las intervenciones que correspondan, quizás con menos prueba y error. Tenemos acá un segundo caso, que es Pedro de 17 años, adolescente, con, en tratamiento por una anorexia hace más de 2 años con escasa mejoría y tras un evento traumático se intensificaron sus rituales de TOC, que estaba un diagnóstico previo al trastorno de conducta alimentaria y quería ser cada vez más fuerte. En la sala se presenta de forma atípica, extremadamente cortés y formal, con un lenguaje como bien guionado, con dificultades para leer el grado de formalidad de las interacciones, saludo de abrazo
o de mano y distraído revisando los interruptores, que él decía que era su ritual. Y los intereses más especiales en figuras fuertes y personajes, y prefiere comidas no dulces, y es rígido en sus elecciones. Que tenemos un TOC previo al ingreso del trastorno de conducta alimentario, un lenguaje que está descrito como guionado, pero como estereotipado, como extremadamente formal, e intereses que pueden ser focales. Y aquí me pareció interesante mostrar la otra cara de de la moneda, porque lo atípico no es lo mismo que ser autista. Y el caso también obliga a una mirada cuidadosa antes de sumar etiquetas. Le hicieron A22 y AQ10 y puntuó en los dos bajo el umbral. No estaba clínicamente, habían algunos elementos, pero cuando pasaron los screening, les pareció que no estaba dentro, no cumplía. Entonces, encuentro súper bonito también que te muestren que tú puedas llegar a sospechar algo y que no siempre es. Entonces, cuidado con etiquetar, que la conducta sea típica no implica un autismo. Y las etiquetas de más también desorientan el abordaje. Eh, pero sin embargo, cuando miramos de más y dijimos, chuta, ¿qué más podría estar pasando? Se abrió la sospecha de un posible, una dificultad en el aprendizaje a considerar. Entonces, los casos que vienen en el PIS. La moraleja que tuvo el equipo fue ampliar la comprensión del trastorno de conducta alimentaria y autismo, individualizar y adaptar igual la comunicación, aunque no se confirme un diagnóstico. Y esto creo que es lo importante, porque acá sí sirve adecuar, sí sirve adaptar. Entonces, adaptar sin esperar una etiqueta, las mismas adaptaciones transversales ajustadas al perfil de Pedro. Un ritmo más lento, cubrir el material despacio, repetir los contenidos le permitió sostener el trabajo. Viñetas y respuesta verbal, una donde la tarea pedía escribir, usar viñetas, resumir en voz alta, le resultó mucho más accesible que si hubiese sido como un aprendizaje literal. Estructura y material escrito, cuestionario estructurado, imágenes para llevarse. Lo estructurado lo ordenaba. Apoyarse en su fortaleza, reconocer el valor de su pensamiento que sea detallista. Útil en el trabajo, si lo llevamos a la acción, un poco lo que habla, lo que se aborda la terapia basada en los rasgos, que Juana lo habla muy bien. Podemos utilizar los rasgos como una fortaleza y abre un vínculo y a la motivación. Ponerse la máscara primero, una analogía concreta para que se cuidara a sí mismo antes de los demás. Está la máscara en relación al oxígeno de los aviones. Y una continuidad coordinada, reunión conjunta con su profesional de referencia al pasar al otro dispositivo para sostener las metas y la motivación. Entonces, eh, adaptar sin esperar una etiqueta permite que podamos, y a pesar de que la etiqueta a lo mejor no es, sí ir adaptándolo al perfil de cada paciente nos permite tener mejores resultados. Para él, ¿qué resultó? Con el trabajo de las emociones pasó de embotellar sus afectos, como él lo nombraba, y para buscar un balance positivo y reportó después querer sentirse en paz, más que taparlo debajo de la alfombra, poder abordarlo y poder decir, ya, me puedo calmar. Más participativo en los grupos en la medida que se familiarizaba más con los pares, pedía disculpas por anticipado por si necesitaba salir para autorregularse y pidió la alta voluntaria antes de completar todas las sesiones. La rigidez y el ejercicio siguieron siendo un desafío real. Y el aprendizaje del equipo es trabajar a su ritmo, adaptar la comunicación. El cambio fue más lento, pero genuino y sostenible. ¿Qué enseñan? Lo común, el detalle y la rigidez se trabajan, no se combaten. Un ritmo más lento, repetición y ejemplos concretos. Apoyarse en las fortalezas e intereses para la alianza y cuidar la continuidad y en los cierres. Entonces tenemos que, personas que son muy distintas, esta misma caja de herramientas nos puede decir, calibremos según cada perfil y hagamos las adaptaciones para que funcione mejor. Lo que los distingue. Antonia tiene diagnóstico diferenciado y fue clave, perdón, diagnóstico confirmado y fue clave tenerlo antes y la clave más tiempo en las sesiones. Pedro bajó el umbral, la clave fue no etiquetar
y adaptar igual. Misma caja de herramientas, distinto uso cada una. Entonces las adaptaciones son el piso, son el desde, y las intervenciones específicas lo que se construye. Y esto es lo que vamos a empezar a ver. El mapa de las intervenciones del PIS. Acá se aborda de que la primera intervención, cuando se hace este algoritmo de primero hacer el tamizaje, después hacer todas las evaluaciones y adaptar las intervenciones, la primera intervención pues, debería ser remediación cognitiva para ayudar en la flexibilización y como en el caso ahí de Antonia, esta mirada de la big picture, de poder como dejar del foco al detalle y pasar a ver el macro. Y ahí se construiría en conjunto el paciente este pasaporte, que iría pasando en las otras, hacia las otras terapias. Después tenemos el CREST, que es entrenamiento de remediación cognitiva y habilidades emocionales, que suma al trabajo de la remediación cognitiva, que dura más tiempo, recuerden, en, lo que suma también es poder ir trabajando con todo lo que tenga que ver con expresar las emociones y sobre todo con estos rasgos más de la exitimia. Y esto puede ser en trabajo individual o grupal. Después abordar la terapia cognitivo-conductual o la terapia psicológica que se adapte y que aborde las dificultades que tenga ese paciente en particular. Terapias grupales, terapia familiar. Esto no significa que esto sea siempre igual. Podemos ir en distintos momentos haciendo el acompañamiento. Em, Workshop para cuidadores que también influye ahí, como la terapia familiar, ya no interviniendo con el paciente en sí, sino también para que vayan pudiendo entender lo que les sucede. Terapia ocupacional, manejando la hiper o la hiposensorialidad, y la nutrición con ajustes que sean ligados a la sensorialidad. ¿Cómo se conecta entonces con el resto de lo que viene? Todo lo visto hoy se va a aplicar y no es que se repite en las clases que vienen, y esta clase no es el objetivo entrar en los detalles. Psicoterapia adapta el formato, pero no el objetivo. La remediación cognitiva va a dar flexibilidad y salir del detalle al propio ritmo del paciente. Terapia familiar, la familia es parte del proceso. Las intervenciones nutricionales, la pauta y las texturas según la sensorialidad del paciente. Y por último, la terapia ocupacional, el trabajo en la sensorialidad en profundidad y también en la adaptación en distintas áreas. Y esto es lo que vamos a ir viendo durante el resto de la tarde y la mañana de mañana. El mismo principio en todas. La técnica se mantiene, cambia el envoltorio, el entorno, el ritmo, la comunicación, para que la persona pueda usarla. ¿Y cuáles son las ideas claves que me gustaría que se pudieran llevar? La concurrencia empeora el pronóstico cuando el tratamiento no se adapta. Adaptar no es una opción, es lo que nos toca hacer como profesionales. PIS ofrece una lógica simple y potente, verlo, nombrarlo y adaptarlo, que se construye con el paciente desde la clínica. Las adaptaciones son transversales, entorno y sensorialidad, estructura, comunicación, ritmo, apoyo visual, alianza y cierre. Son 7 adaptaciones que son cosas que siempre hacemos, que solo que tenemos que variar un poco. Los 3 principios que gobiernan todas estas intervenciones, menos es más. Preguntar en vez de asumir y siempre individualizar el tratamiento. Estaba Sofía el caso, ahí no lo saqué, pero Antonia y Pedro lo muestran. La misma caja de herramientas, distinto uso, y adaptar no exige una etiqueta confirmada. Recuerden que podemos tener una Q10 que no sospeche o tener una clínica que sospeche y no vamos a poder confirmar el diagnóstico porque no vamos a saber si es rasgo o estado. Pero sí podemos empezar a hacer desde antes las intervenciones en estas adaptaciones. Adaptar beneficia a todos y es la base sobre la que se aplicarán todas las intervenciones de este curso. Eso. Entonces, solo es decir, tenemos que adaptarlo, vamos de a poco y vamos a ir viendo en cada una cómo se adapta. Ya, ahora seguimos con la Pancha que nos va a presentar el manejo de ARFID. Ya.
Voy a compartir. Espero que me resulte porque soy un poco pava para esta cosa computacional y poner el modo con notas de moderador me ha costado mucho rato. A ver, ¿qué están viendo? Están No, viendo el modo moderador. Entonces tengo que salir. no, es ¿Qué? que no pusiste la presentación, no está como en modo presentación, Pancha. Cierra, deja de Mm, compartir, deja espera, de compartir la pantalla. ya. Entonces vuelves a abrir tu presentación, lo ¿Ven que, pones en el modo ven que soy pava? y lo Se me ensayamos en la fue. mañana. Hemos ensayado esta Y lo situación. ensayamos, y lo ensayamos. Pero Y a ver, aquí, entonces tengo que hacer los tres deditos, meterme a Zoom. Ay, compartir presentación. Ahí. sí, se ve el Eh, modo, sí, se ve bien. ya, ya. Ok, entonces lo que vamos a ver ahora es como el aterrizaje de cómo hacemos la rehabilitación en el ARFID. Eh, la Karim nombró el CBTR, que es en lo que propone el PIS, pero también voy a hablar del Family Based Therapy, que es para los más chiquititos, ¿ya? El ARFID se incorporó, ustedes saben, al DSM-5 del 2013 y desde ahí hay este reconocimiento como a nivel global y ha impulsado estos tratamientos específicos. A ver, acá. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta sesión? Comprender los fundamentos de los modelos clínicos del CBT y el FBT para ARFID, recordar los perfiles clínicos del ARFID y sus mecanismos de mantenimiento, que ya lo hemos visto varias veces, analizar las adaptaciones necesarias de los modelos en los pacientes autistas y diseñar las estrategias de posición alimentaria gradual. Los ejes son los fundamentos y la estructura de estos dos modelos, que son ver el perfil sensorial, que son el miedo a la consecuencia, es decir, los perfiles de los ARFID, el sensorial, el aversivo y el de bajo interés, y las adaptaciones en el autismo. El hilo conductor va a ser la correspondencia entre el perfil motivacional y la intervención. Ya, partimos entonces con el CBTR. Vamos a ver los fundamentos teóricos, el protocolo que tiene 4 etapas y la evidencia empírica y las limitaciones, y posteriormente del FPT-ARFID vamos a ver también los fundamentos y principios, la estructura y adaptaciones y la evidencia y resultados. Y por último, implicaciones clínicas y cierre, la comparación y una mirada crítica a los dos modelos, a los dos manuales. Ya, entonces, esto lo vamos a pasar, no sé por qué me está sonando, espera. Vamos a pasarlo rapidito. La definición de ARFID, ¿cierto? Es una alteración persistente del comer o de alimentación que lleve a uno de los o más de los cuatro, que son la desnutrición, deficiencia nutricional específica, dependencia de suplementos alimentarios y o deterioro psicosocial marcado, que no está explicada por una falta de disponibilidad de alimentos, ni por prácticas culturales, ni por otra condición médica, ni por otro trastorno mental. Y si hay una condición médica o un trastorno mental eh, comórbido, la magnitud de la dificultad alimentaria amerita que se tome esta condición y se trate. Y ahí se le pone el diagnóstico de ARFID, ¿ya? En la epidemiología, esto también ya lo vimos en las clases previas, en las clínicas de alimentación, los ARFID ocupan hasta el 64% de los ingresos, eh, desde el 32 al 64%, en los servicios de trastornos de conducta alimentaria secundario y terciario entre el 5 y el 56%, y la comparación con la población general en que apenas ocupan el 16%. Eh, Me voy a ir rápido con esto. Bueno, y los tres perfiles motivacionales del ARFID que nosotros ya conocemos, Thomas y Eddy operacionalizaron los tres mecanismos, que son la sensibilidad sensorial, el escaso o nulo interés en la alimentación y el miedo a las consecuencias adversas. El de sensibilidad sensorial es la evitación determinada por las propiedades sensoriales del alimento, ¿cierto? La textura, el color, el olor,
la temperatura, la apariencia visual. Y este es el perfil más frecuente en personas con autismo o con trastorno por déficit atencional, con hipersensibilidad a estímulos que suelen ser neutros para el resto de la población. Y este es el perfil que más coincide con la forma atípica de procesar texturas, olores y sabores que caracterizan tanto al autismo como al trastorno por déficit atencional. El descaso o nulo interés en la alimentación es que el apetito en forma crónica, también desde muy temprana edad, igual que la sensibilidad sensorial, está apagado, ¿ah? Se olvidan de comer, si uno los llama a comer, les interrumpe el juego, al mismo tiempo tienen una saciedad muy precoz, comen un poquito y ya están listos, y no tienen una motivación intrínseca hacia la ingesta. Y no hay rechazo activo ni miedo, ¿cierto? Hay una desconexión funcional entre el sistema de señalización y del hambre, ¿cierto? Y aquí habitualmente en lo que nos toca, bueno, cuando son más chiquititos los papás están como encima para que coman, pero en la adolescencia, cuando se produce el estirón puberal, lo que comen puede quedar muy bajo los requerimientos nutricionales y ahí desnutrirse de forma importante. Y este puede coexistir con perfiles de inatención y con alexitimia. Y el de miedo a consecuencias adversas, ¿cierto? Es la evitación motivada por temor a atragantarse, vomitar, presentar dolor o reacción alérgica. Con frecuencia hay un episodio traumático relacionado con la alimentación, pero no siempre. Puede haber sido que un paciente vio a alguien vomitar y se le desencadenó el ARFID. Y a veces, cuando son crónicos, hay una interpretación, una lectura del cuerpo desde episodios relacionados con la alimentación que duelen. Por ejemplo, haber tenido alergia a la proteína de leche vaca, haber sido prematuro y haber estado sometido a procedimientos, sobre todo gastrointestinales, en que queda como fijado comer con dolor. Y cuando es agudo, este es el perfil que tiene la mejor revisión. Tanto la sensibilidad sensorial como el escaso interés son como de larga data, pero esto como es agudo, si se aborda adecuadamente, es el mejor agradecido. ¿Qué comorbilidades frecuentes hay? Y el 21% de las personas autistas cumplen criterios de ARFID. Muchos pacientes autistas tienen selectividad, pero no alcanzan a dar el criterio de ARFID y funcionan bien en la vida. Hay más de 14 veces más de probabilidad de tener autismo en niños con ARFID. El 16% de los pacientes con ARFID presenta diagnóstico de autismo y hay 9 veces mayor probabilidad de tener trastorno por déficit atencional en niños con ARFID. La evaluación clínica previa al tratamiento es súper importante porque hay que definir cuáles son los perfiles, cuál predomina, si hay una presentación mixta, si hay un evento, una historia de evento traumático alimentario, porque es el perfil predominante el que esté produciendo más problemas, el que tendremos que abordar primero. Hay que hacer una buena evaluación nutricional, nosotros ya lo vimos en la clase de evaluación nutricional, evaluar si hay comorbilidades psiquiátricas que puedan explicarlo y que haya necesidad de usar tratamiento medicamentoso para ayudar a la mejoría, como trastorno de ansiedad, ansiedad generalizada, obsesivos compulsivos, fobia específica, déficit atencional, autismo o trastornos del aprendizaje. Y evaluar la motivación y disposición al cambio, esto especialmente en niños mayores y adolescentes. Suele pasar que se pasen la vida con estas dificultades y el ambiente se adapte y recién estén dispuestos a rehabilitarse, especialmente en los sensoriales, cuando llega la adolescencia por la necesidad de no comer diferente con sus amigos, de pasar piola. Yo tengo una Lola que está estudiando medicina, está en el internado y ahora quiere rehabilitarse porque le da mucha vergüenza cómo come. Y antes todo el mundo se adaptaba y ella no tenía problema. Y también evaluar el funcionamiento psicosocial, el impacto en las comidas, la posibilidad de salir a comer a un restaurante, de ir a las comidas familiares, porque muchas veces esto produce tanto ruido que aunque coma no tenga como un impacto nutricional, el deterioro del funcionamiento psicosocial es
suficiente para hablar de un ARFID, ¿cierto? Ya, entonces ahora vamos a ver los fundamentos teóricos del CBTR, ¿cierto? Eh, el origen fue el estudio de la Jennifer Thomas y Karim Eddy en un programa de investigación en el Massachusetts General Hospital y publicaron el manual en el 2019, ¿cierto? Es el primer tratamiento manualizado que lo puede aplicar cualquier persona que se capacite en ello. Y se aplica desde los 10 años en un formato individual y con apoyo familiar, no en los menores. Y en los adultos tiene un formato individual estándar. Las sesiones son desde 20 a 30 sesiones dependiendo de la severidad y el tipo predominante. Eh, ¿Cuál es el modelo cognitivo-conductual de mantenimiento? Es que la habitación alimentaria, cualquier sea el perfil motivacional, se mantiene por el refuerzo negativo, ¿cierto? Al evitar el alimento temido o que produce disgusto, desaparece el malestar a corto plazo y eso va consolidando este patrón evitativo. Es súper parecido a los trastornos de ansiedad. Y el CBTR interrumpe este ciclo mediante la exposición graduada específica para cada perfil que va disminuyendo la defensividad y va haciendo que puedan aceptar nuevos alimentos. El protocolo de CBTR tiene 4 etapas: la psicoeducación, planificación, exposición graduada y prevención de recaída. Las etapas 1, 2, que son la psicoeducación y la planificación de tratamiento, son preparatorias y toman diferente tiempo, depende del perfil del paciente. La 3 constituye el núcleo de tratamiento, ¿cierto? Es el corazón del- de la terapia y es la posición graduada. Y ahí ven ustedes la diferencia puede ser entre 11 sesiones y 25, dependiendo del perfil y de las dificultades, de la lentitud con que haya que introducir los cambios. Y por último viene la etapa 4, que es la de prevención de recaída y la consolidación de los cambios. En la psicoeducación, ¿qué se evalúa? Se hace una psicoeducación en el ARFID, los 3 perfiles motivacionales y cuál es el que predomina en el paciente, y se involucra a la familia cuando corresponde. Y es muy bonito cuando a los pacientes se les puede explicar lo que les está pasando, el alivio que produce, que esto se llama ARFID, que corresponde a tales características, porque dejan de ser el mañoso o el raro y tienen una explicación a lo que le está pasando. Se introduce el autorregistro de alimentación, con el cual se va monitoreando los patrones de ingesta, el trabajo motivacional al cambio, especialmente relevante en los niños y adolescentes. En los adultos que ya entran en este tratamiento ya probablemente están en acción. Y el incremento de volumen cuando hay bajo peso, que es lo prioritario, ¿cierto? Veíamos también la clase de evaluación que lo que hagamos inicialmente va a depender del riesgo médico, y si hay bajo peso por cualquier sea el motivo, lo primero es abordar y aumentar la densidad alimentaria hasta lograr recuperación nutricional y posteriormente la variedad. Y la psicoeducación específica cuando hay comorbilidades del neurodesarrollo, eh, incluyendo el procesamiento sensorial atípico y la relación con la evitación de la alimentación. La planificación de tratamientos, en la segunda etapa, ¿cierto? La jerarquía de alimentos se hace en colaboración con el paciente, ¿cierto? Se hacen listas de alimentos cuáles tienen mayor y menor dificultad, y esto es similar a la jerarquía de exposición de los trastornos de ansiedad. Después el paciente en sesión se enfrenta a alimentos no familiares dentro del espacio terapéutico que está contenido, y el objetivo es validar la tolerancia al malestar y la habituación, cuánto toma. Después el equipo determina con mayor precisión cuál de los 3 perfiles es el que requiere intervención específica en esta etapa, y según el perfil identificado, ¿cierto? Y esto como es modular, uno puede ir corriendo uno u otro módulo según las características individuales del paciente en ese momento.
La etapa 3 decíamos nosotros que es el corazón del protocolo, se modula según el perfil predominante y se expone sistemáticamente a diferentes texturas, temperaturas y sabores. Se les pide que haga una descripción neutra de lo que del alimento que tiene para reducir la carga emocional, o sea, no que digan que es asqueroso o huele mal, sino que puedan objetivar de manera que no tengan esta carga emocional. Se hace la desensibilización al asco y la tolerancia a la incertidumbre sensorial, acompañándolo. Y aquí lo más importante es que en el autismo el ritmo tiene que ser más lento, tiene que haber una alta predictibilidad a lo que estamos haciendo y un apoyo en el procesamiento sensorial, tal como Karina explicó que propone el modelo PIS. En el perfil de escaso interés en la alimentación, se debe activar conductualmente la alimentación hacia rutinas y horarios de comida, porque no tienen estas señales internas, incrementando las señales ambientales que facilitan la ingesta. Se pueden poner alarmas, por ejemplo. Reducción de conductas que interfieren en el proceso de comer, por ejemplo, pantalla, distracción durante las comidas, no, de manera que hacer de la comida un espacio para poder convertir la alimentación en un comportamiento más saliente y reforzante. Y por último, en el perfil de miedo a las consecuencias, eh, la exposición interoceptiva es análoga a la empleada en el trastorno de pánico. Se empieza la jerarquía desde la imaginación hasta la visualización y, por último, la exposición en vivo graduada para romper esta asociación entre el estímulo alimentario y la consecuencia catastrófica. Y este es el que tiene, como les decía yo, la mejor remisión. ¿Qué adaptaciones tenemos que hacer en los pacientes con autismo? Voy a repetirme un poquito, lo voy a pasar rápido. El ritmo de posición más gradual, ¿cierto? Porque la habituación sensorial puede ser más lenta. Un lenguaje sensorial funcional, preciso y no evaluativo, esto de textura granulosa versus asquerosa. Eh, la inclusión familiar activa es muy importante. La predictibilidad del entorno terapéutico, la estructura clara en cada sesión. No me voy a detener más en esto porque ya está visto. La coordinación con terapeutas ocupacional especialmente para los de procesamiento sensorial severo, en que este modelo se queda corto. Y diferenciación funcional del rechazo, ¿cierto? Distinguir entre evitación sensorial primaria del autismo y conducta aprendida de evitación del ARFID, que orienta a la intervención de forma más precisa. Por último, la última etapa, que es la de prevención de recaída, poder evaluar y explicitar cuáles son las señales que el paciente va a reconocer como primeras manifestaciones de recaída. Esto es igual que en la anorexia nerviosa. Los planes de acción personalizados que se elaboran en respuesta a la recaída, la consolidación de las habilidades de exposición, revisión de las técnicas trabajadas y por escrito, ojalá, para que pueda regresar autónomamente a las estrategias de exposición sin necesidad de apoyo terapéutico y refuerzo del rol del cuidador, si está el formato familiar, no sé, si son niños o adolescentes, que refuerza la capacidad del cuidador como agente de mantenimiento. Y este equivale al rol parental en el otro modelo que vamos a ver, que es la terapia focalizada en la familia para los ARFID. Ya. Evidencia empírica y limitaciones, ¿cierto? Vamos a ver el estado actual, los mecanismos de cambio, las publicaciones recientes y las lagunas empíricas. Ya. El CBTR es el protocolo con mayor respaldo empírico para el tratamiento del ARFID, aunque todavía no hay estudios clínicos aleatorizados, publicados con grupo control activo. El 2021 está estudio piloto abierto en adultos y en niños adolescentes en que demostraron reducciones significativas de la severidad del cuadro y la ampliación de la variedad de los alimentos. El 2024, estudio de los mecanismos del cambio, la sensibilidad sensorial y el miedo a las consecuencias mejoran diferencial y específicamente según el módulo recibido. Fíjense que los autores son los mismos, los que hicieron el manual.
El 2024, una revisión sistemática y síntesis narrativa de 50 intervenciones para ARFID. Se identificó este modelo como el tratamiento más sistemáticamente evaluado. Eh, el 2025, un primer estudio naturalístico a gran escala, son 783 pacientes con tratamiento virtual multidisciplinario y hubo una reducción significativa entre un 20 o 30% de síntomas de ansiedad y depresión, lo que apoya la teleimplementación del protocolo, que es una maravilla. Y el 2026, un metaanálisis en adolescentes y adultos que mostró efecto moderado a grande para psicopatología de ARFID y para síntomas de ansiedad y depresión. El hallazgo destacado aquí es que el perfil de miedo a las consecuencias es el que tiene la mejor remisión, ya lo hemos visto, ¿cierto? El mecanismo de que se produce la patología es similar al trastorno de pánico. eh, n- el- es eficaz en los tres perfiles, pero en este el mecanismo de cambio es mucho más claro y medible que los otros dos. Identificar este perfil de la evaluación orienta el pronóstico y puede informar la intensidad del tratamiento necesario. El perfil sensorial, que es el más frecuente en los autistas, puede requerir más sesiones y ritmo de exposición más gradual para alcanzar los resultados equivalentes por las características del neurodesarrollo. Limitaciones, ¿ya? A pesar de estos avances, existen muchas limitaciones metodológicas, de manera que podamos como recomendarlo abiertamente, ¿cierto? Primero, la ausencia de ensayos clínicos aleatorizados publicados. Hay uno que está en marcha, pero no se ha publicado todavía. Lo otro que la mayor parte de los estudios provienen de centros de alto nivel, entonces poder generar, del Massachusetts, de Harvard, entonces poder generalizarlo a contextos clínicos en que la gente está menos capacitada, tiene sus limitaciones. Eh, lo otro es la heterogeneidad en la medición de los resultados, ¿cierto? Hay inconsistencia, poca consistencia en las variables de los desenlaces de los 50 estudios incluidos. La remisión se define en forma inconsistente en nuestras publicaciones, porque además hay que pensar que en algunos va a ser el aumento de peso, en otros va a ser el aumento de la variedad de los alimentos para que salgan de la categoría de ARFID y se les acabe el problema. Em, hay poca evidencia sobre los predictores de respuesta diferencial, ¿cierto? Lo mismo que había dicho. Ya, siempre me demoro más de lo que necesito en las presentaciones, por eso ahora me apuro. Fortalezas entonces Pancha, tranquila porque tenemos hasta la 1. ¿Y qué hora es? ¿Qué hora es? 12:15, así que Ya. tranquila. Fortalezas de este tratamiento, que es el primero manualizado, o sea, uno lo puede hacer, hay que hacerlo by the book y sabe cómo hacerlo, uno no improvisa. Además está hecho con módulos de manera que se puede personalizar dentro de este marco estructurado, ¿cierto? Y se aplica a todo ciclo vital desde los 10 años y en formato individual o familiar dependiendo de la edad. Los mecanismos de cambio están respaldados empíricamente, está implementación por telemedicina y por equipos multidisciplinares y tiene este respaldo empírico creciente hasta la fecha. ¿Qué queda pendiente? El grupo, los estudios de doble ciego, eh, estudios con muestras con autismo y ARFID comórbido, investigación sobre, porque no todos los ARFID tienen autismo, investigación sobre predictores de respuesta diferencial por perfil y edad, porque los ponen todos juntos y son muy diferentes, implementación en contextos clínicos no académicos y en países de bajos y medianos ingresos, y la integración con intervenciones sobre procesamiento sensorial en autismo, que es donde se queda absolutamente corto. Y el desarrollo de versión entonces escalonada y de baja intensidad. Ya, ahora tenemos el otro modelo de rehabilitación que es el Family Based Therapy para ARFID, que es para menores de 10 años
Acuérdense que el otro es para mayores. Y este modelo se desarrolló a partir del Family Based Therapy de la anorexia. Se hizo esta ampliación a los ARFID. Lo desarrolló James Locke y colaboradores y publicó este manual el 2021. ¿Y cuáles son los fundamentos? Tiene este agnosticismo sobre la causa, que es igual que la anorexia nerviosa. El terapeuta no tiene ninguna postura sobre el origen del ARFID, evitando culpabilizar a la familia y al mismo tiempo la va empoderando en su rol como el recurso para poder realimentar y rehabilitar a su hijo. Eh, Subraya que el ARFID es una enfermedad grave, seria, con impacto médico y psicosocial para generar urgencia y motivación parental si no la hay. Externaliza, igual que la anorexia, externaliza el trastorno separando la identidad del niño y se aborda como un problema externo que la familia combate en conjunto. Y el foco está en cambiar las conductas alimentarias concretas y no en explorar sus causas. Se usa para niños entre 6 a 12 años y se planea más o menos 14 sesiones semanales en 4 meses con 2 fases progresivas. Acá está, las 14 sesiones, tenemos 2 fases. La fase 1, en que los padres toman el control de la alimentación para revertir los patrones del ARFID. Se hace la psicoeducación, la externalización del trastorno, como habíamos dicho, y una comida familiar en sesión para ir viendo las dinámicas que se producen e ir corrigiendo y empoderando a los papás a hacerlo mejor. La intervención en la fase 1 es la posición gradual guiada por los padres, ¿cierto? Abordaje de la acomodación parental. Nosotros tenemos, o sea, sobre todo en pacientes que tienen más problemas de salud mental, los autistas que tienen otras áreas de dificultades, eh, están como, los padres se van acomodando porque están saturados de hacer muchas cosas, hay mucho burnout de los papás. Entonces abordamos eso y se alinean los cuidadores para el manejo de la fatiga que produce un problema que no es un medicamento una vez al día, sino que hay que estar haciéndolo al menos 5 veces al día. En cada una de las comidas es un temazo. Después viene la fase 2, en que el control de la alimentación se va transfiriendo gradualmente al niño de forma apropiada a su edad, con el apoyo parental supervisado para llegar a la independencia social, para que pueda comer bien en contextos como el colegio, los cumpleaños, la salida. Y por último, la mantención, la consolidación de los logros una vez finalizado el tratamiento. ¿Cuáles son las adaptaciones por perfil y los desafíos clínicos? En el perfil de bajo apetito se incrementa gradualmente las cantidades, se estructuran los horarios de la comida y hay reducción de los distractores. Se fija que son los mismos principios del FPT. En el perfil miedo a las consecuencias se realiza la exposición con prevención de respuesta y trabajo con la ansiedad anticipatoria y la psicoeducación. En el perfil sensorial, la jerarquía de exposición a nuevos alimentos y desensibilización según propiedades sensoriales. También es importante, yo lo que les habíamos dicho, esto de las familias que han normalizado el ARFID durante años, se genera la urgencia para poder rehabilitarlo. Un desafío importante es cuando no hay acuerdo entre los cuidadores y la fatiga parental desborda a los padres. Yo tengo en este momento una chiquitita de 7 años con un ARFID sensorial que ha sido muy mal manejado, en que el papá grita y la reta, la mamá trabaja todo el día y no llega, y la abuela que está a cargo la alimenta de las cosas que ella quiere comer en el día, y tiene una malnutrición por exceso y no come nada de proteína y nada de fruta y verdura, entonces no hay alineamiento parental. Y el desafío son las comorbilidades que pueden tener estos pacientes, como trastornos ansiosos, autismo y déficit atencional, que exigen personalizar el abordaje. ¿Cuál es la evidencia empírica de este modelo? Provienen de estudios de factibilidad, series de casos y un
estudio controlado aleatorio reciente, con resultados prometedores, aunque todavía limitados. Locke, que es el autor del manual, está haciendo este primer ECA y mostró que hay efectos moderados a grandes en peso y severidad frente al cuidado habitual. Después hay otro estudio del 2020 que el caso de una preadolescente con ARFID sensorial que mostró mejoras en variedad de alimentos y funcionamiento a nivel familiar, pero es un caso. Después, otra publicación de protocolo metodológico del ECA en jóvenes con ARFID y bajo peso. Otro estudio de Barton que mostró ganancia ponderal en la Family Based Therapy combinado con el protocolo unificado en comorbilidades, como la ansiedad y el autismo, con resultados positivos con y sin autismo. Y nuevamente aquí Locke, un ECA con 98 niños en telesalud, en que mostró que el FBT-ARFID es superior a la terapia psicoeducativa motivacional individual en el aumento de peso. Pip, acá. Este es el estudio, entonces, el randomizado doble ciego de Locke, multicéntrico, con alta potencia estadística. Son 98 niños de 6 a 12 años con ARFID y bajo peso, entregado por Telesalud. La evaluación está ciega para la evaluación de base a los 1 y a los 2 meses para que no haya sesgo. A mayor severidad basal hubo mejor respuesta de SPT en peso, pero los tres perfiles no se analizaron por separado. Se comparó el SPT-ARFID frente a terapia psicoeducativa motivacional, individual y lúdica en 14 sesiones en 4 meses y el resultado principal fue que esta terapia logró un aumento significativo de peso, en cambio la terapia psicoeducativa motivacional no. Y ambos redujeron la severidad del ARFID. ¿Cuál es la relevancia? Que este es el primer ECA adecuadamente potenciado a nivel mundial, aún sin replicación independiente, ¿ya? Siempre son como los mismos los grupos que diseñan esto, los que van replicando, y eso también es un sesgo, porque pues no sabemos si en la vida real del resto del planeta esto funciona. A ver, ¿cuáles son los resultados de tratamiento por dominio? El peso corporal entonces tuvo un aumento importante a fin de tratamiento, hubo una mejoría de la autoeficacia parental, hubo disminución de la acomodación familiar, una disminución significativa de los síntomas entre el inicio y el final del tratamiento y un aumento en la flexibilidad y diversidad de los alimentos aceptados, pero esto por em, reporte de los padres, no fue una variable que se midiera en el estudio. Y una alta aceptabilidad del modelo con mejora en la ansiedad y el funcionamiento emocional con esta terapia más el protocolo unificado para las comorbilidades. Implicancias clínicas y cierre. ¿Qué tenemos? Entonces tenemos estos dos modelos. El enfoque del CBTR es cognitivo-conductual individual y basado en exposición. El FPT es basado en la familia, los padres lideran la reglamentación. La población del CBT es mayores de 10 años, el FPT para los niños más chiquititos. El agente de cambio en el primer modelo es el propio paciente y en el FPT son los padres, los cuidadores. El formato del CPTR son 20 a 30 sesiones en 4 etapas. El FPT tiene 14 sesiones en 2 fases, más o menos en 4 meses. Las fortalezas del CPTR son el amplio rango de la edad, ¿cierto? Aborda directamente los perfiles motivacionales. Y, la fortaleza del FPT es este ECA reciente, ¿cierto? Y las debilidades, que es que el CBTR requiere esta capacidad cognitiva y la motivación y no tiene estudio doble ciego. Y en FPT hay una evidencia acotada a niños con bajo peso y alta demanda por los padres. Ya. ¿Y cuál es entonces, por último, el rol del equipo multidisciplinario para el tratamiento del ARFID? Estos mejoran, los resultados mejoran cuando estos tratamientos están integrados en un manejo multidisciplinario que aborde las
diferentes dimensiones de los problemas que traen los pacientes. Aquí tenemos al terapeuta que aplica protocolos según la edad perfil y en el FPT empodera y guía a los padres y coordina el plan de tratamiento. El nutricionista o nutriólogo evalúa el estado nutricional, guía la reglamentación y la expansión dietética, define las metas y la estructura de la comida y también el nutricionista o nutriólogo o dietista puede liderar el CBTR. Tiene que tener una formación para ello y esa está disponible en Chile en formato de tele. Yo conozco gente que se ha formado. La Pili Cárdenas, que está en este grupo, se formó en eso. El médico pediatra descarta causas orgánicas de ARFID, ¿cierto? Maneja las consecuencias médicas e indica la suplementación necesaria, que es lo primero. Sabemos que tenemos que los micronutrientes, por ejemplo, el zinc, si no hay una, una reparación de la deficiencia de zinc, eso puede alterar el gusto y la olfacción de los medicamentos y dificultar mucho más la rehabilitación. Y la familia son, sobre todo en la terapia Based Family, la familia son los agentes de cambio. Y especialmente importante el terapeuta ocupacional y el fonoaudiólogo cuando hay un perfil sensorial y oromotor, sobre todo si son más marcados, porque no va a bastar este modelo. Ya. ¿Cuál es una mirada crítica? Estoy viendo cómo, porque uno ve el abordaje de los dos modelos, de los dos manuales, solamente lo alimentario se pierde como las otras dimensiones, ¿cierto? Eh, entonces, el CPTR trabaja volumen y variedad y el FPT moviliza la alimentación parental, pero ninguno se plantea como habilitación ocupacional amplia, que es lo que nosotros, a lo que aspiramos, ¿cierto? Que no solo se alimente mejor, sino que pueda habilitarse en todas las áreas ocupacionalmente, ¿cierto? Que es el trabajo de nuestras terapeutas ocupacionales tan importante en esta patología. La evidencia es aún muy limitada. La respuesta a las carencias que tiene este modelo es ir incorporando diferentes profesionales dependiendo de lo que nosotros vayamos encontrando, terapia ocupacional, fonoaudiólogo en el equipo, eh, y quedan fuera, por supuesto, quedan fuera la regulación e interocepción, que eso lo trabaja específicamente eh, el terapeuta ocupacional, la integración sensorial global, las habilidades oromotoras y participación en la rutina de comida y el entorno. Bien aplicada, esta exposición respeta el ritmo del paciente con pasos pequeños y predictibilidad y consentimiento continuo en coordinación con el terapeuta ocupacional. Eso es muy importante. En síntesis, esto es un modelo escalonado, ¿cierto? Parte con el manual y se va sumando la TO o fono para la sensorio oromotor y las acomodaciones. Es, y aún no está validado como paquete. Eso es, mira, no me demoré nada. Aquí están las referencias bibliográficas. Voy a dejar de compartir para que comentemos ahora entre todos dudas, preguntas, comentarios. Sí, quizás podríamos hacer alguna ronda de preguntas de las primeras dos clases, si alguien tiene, del modelo PIS, del manejo de los ARFID, sabiendo que también tenemos profesionales formados con harta experiencia también en el manejo de ARFID, así que podemos aprovechar también de hacer quizás conversaciones con el tiempo. Quizás lo interesante del manejo de los ARFID es saber que como es un diagnóstico nuevo, todavía están como innovándose en cuáles son las mejores intervenciones. Saber que los más chiquititos,
se sigue utilizando el modelo SOS de aproximación, de los pasos más lentos, con mucha integración ahí de la terapia ocupacional y la fonoaudióloga, que estoy de acuerdo, Moni, ahí contigo, que sí, sí tiene un rol importante, sobre todo en estos casos. Y en la medida que van creciendo y que va siendo como problemático, porque finalmente en este continuo de lo que es la alimentación dentro del autismo vamos viendo el piqui, el selectivo, la neofobia y el ARFID. Y a veces estamos en los bordes, ¿cierto? Podemos estar en un borde y podemos no estar todavía manejando qué es lo mejor en ese momento y quizás el SOS sí nos permite en los más chiquititos hacer la intervención, incorporando todas las otras intervenciones a nivel sensorial y después ir avanzando hacia el modelo basado en la familia, que tiene la gracia que el CBT, que en el fondo incorpora un grupo más chiquitito, ¿cierto, Pancha? Con respecto al CBTR que te deja hasta los 10 y que sí es importante trabajar con la familia. Muchas veces la familia genera más dificultades en torno a la alimentación y se van generando fobias más grandes cuando, como la Pauli decía, se obliga a comer y se van generando, claro, no entendiendo el perfil, que hay una neofobia y si yo obligo a comer a alguien, esto va generando que esta amígdala se eleve más, se Entiendo. encienda, que se libere cortisol y que yo viva como esto con una forma súper amenazante y que las próximas veces yo no voy a querer exponerme a ese alimento y me va a generar alteraciones como psicosociales. Y el modelo CBTR necesitamos a alguien que esté disponible. em, y la Jennifer Thomas es como súper generosa en ir explicando esto, cómo son las intervenciones, son muy de manual. El objetivo de esto es que ustedes conozcan y se motivan, se formen. Y yo también tuve la intervención, la intervención no, la formación con Jennifer Thomas. ARFID no tengo, puedo tener otras cosas, ARFID no. Eh, y en el fondo ahí es como la puerta de entrada, sabiendo que aquí no vamos a salir resolviendo todo, pero sí saber de qué se trata cada uno, saber cuáles son las grandes intervenciones que se hacen y cuál es el objetivo. Mm. Eh, Eso, y claro, yo creo que la mirada en conjunto es que nuevamente este limbo de TCA con autismo no está relacionado. Entonces todos estos modelos se van quedando cortos cuando no incorporamos la mirada del autismo de por medio. Oye, ahí Boris tiene una pregunta. Dice, entendí que el FBT se plantea para menores de 10 años, pero pienso en muchos adolescentes con autismo o incluso con dificultades cognitivas leves, un nivel de apoyo mayor. ¿Será posible utilizar algunos principios o estrategias del FBT? Absolutamente. El CBT necesita un nivel cognitivo y una motivación para hacer los cambios. En los que tienen, en este tipo de pacientes que tú relatas, necesitamos mucho más a la familia que sea la gente de los cambios. Así que sí, Boris. Y además, como que no hay un modelo único, uno se transforma en alguien mucho más ecléctico y puede ir tomando modelos de la terapia basada en la familia, puede ir tomando modelos, intervenciones del SOS, puede ir tomando estrategias del CBTR, como que puede uno ir incorporando los distintos modelos. Sí, porque está todo en construcción, no hay como una respuesta única, ¿cierto? Lo que el otro día comentábamos, Cari, esto de los el MDR EMDR. para los fóbicos, ¿cierto? Que no lo menciona, pero es importante. La Pauli tenía antes la mano levantada, Pancha, y después Pamela. No, hacer un comentario y una pregunta, porque de alguna manera, bueno, a mí me encanta este tema y uno siente como que quiere inmediatamente empezar a tratar a un montón de pacientes y se encuentra con las barreras de que no todavía no tenemos suficientemente gente, la cantidad de gente formada que quisiéramos, el costo el económico también de las sesiones y también un poco anticipar que estos ARFID en general, lo que hemos comentado en el grupo del taller, que no se necesariamente las expectativas no es mejorar el ARFID, sino que hacerlo de alguna manera que empiecen a aumentar la cantidad de comida, o sea, mejorarlo, pero ¿cuáles son las expectativas de un paciente con un ARFID ultra selectivo? Es que probablemente tolere un poquito más algunos alimentos y equilibrar un poco la vida y la dieta del niño y la vida en general de la familia y todo. Entonces, como que ahí uno va tomando este tema aterrizándolo en Chile de distintas etapas de tratamiento, como inicialmente más orientado hacia la terapia ocupacional, después ya cuando hay más ganas de cambiar lo cognitivo conductual y entre medio la terapia de la familia
Y como si además le agregamos el autismo, es como adaptarlo y empezar a irse por el modelo de la Kate Santuria. Entonces, como que hay harta y qué ganas de poder establecer como una adaptación, pero todavía está en proceso esto, entonces no se puede todavía, y hay que tener paciencia nomás y hacer lo que uno va aprendiendo de a poco. Y ahí quizás preguntarle tanto a la Cari como a Francisca, ¿quiénes son por ejemplo, en el modelo ahí se me va el nombre, el modelo de la doctora Chanturia, el inglés, ¿quién es el llamado a liderar el equipo? Porque no sé si esto también tiene que ser multidisciplinario, porque se complica más todavía que todos tengan la capacitación. El psicólogo como terapeuta, el psiquiatra, el terapeuta ocupacional, ojalá todos. El modelo PIS habla de que sea Pierce. todo el equipo el que tenga las adaptaciones. O sea, porque en el Perfecto. fondo es, bueno, en la clase de liderar el equipo, cuando yo decía, para mí somos todos como co y los que yo con quienes trabajo, yo tengo chat y todos nos relacionamos y todos nos vamos informando y vamos construyendo y como que siento que esa es la forma. eh, pero claro, en el modelo clásico tiende a ser el profesional médico el que es el líder del equipo, ¿cierto? Uno de los profesionales médicos. Eh, y el modelo PIS habla de y que quizás uno sí lo pudiera hacer, y finalmente esto es lo rico de tener como, de que no seamos nosotros los que hicimos el CBTR, no es mío, ni el FBT, ni el PIS, y poder ir tomando las distintas estrategias, porque yo creo que el PIS te permite sí adaptar todo. Si tú en el Ujú. fondo, o sea, el PIS, estas 7 cosas, si uno ya las hace, logras hacer algo mucho más ameno. Entonces, si Sí. eso, o sea, ya con eso de preguntar el cómo, yo hasta me pasa, yo les he contado, en la sala de espera, yo bajo el volumen cuando vienen algunos papás, porque son papás que también son hipersensibles y el ruido los molesta. O como una paciente pregunta, ¿cómo te estructura más? Yo creo que ponte tú el pasaporte puede ser útil transversal. Ahí estábamos conversando con la Vero Arraño, me preguntaba, oye, el pasaporte me dejó loca, yo creo que lo puedo usar con niños más chiquititos. Y sí, pues, en el fondo es decir como me- te puede servir. Y a lo mejor el pasaporte y te puede servir y tú lo puedes incorporar además al CBTR, que cualquiera se puede formar. Lo importante del modelo CBTR es que no esté otro profesional interviniendo en forma paralela. Entonces, por ejemplo, si vamos con el CBTR, no vamos a estar haciendo psicoterapia. Mm. Y ahí puede estar, y ahí sería como, porque el CBTR lo podría hacer una nutrióloga, pero está sin terapia y puede tener apoyo farmacológico, pero yo sin hacer otras intervenciones, porque eso sí te exige el modelo. Eh, la terapia basada en la familia no es tan excluyente como el CBTR, pero sí te va permitiendo quizás ir flexibilizando y ir incorporándolo. Yo creo que por lo menos un miembro del equipo debería estar formado en el CBTR para pa poder hacer las intervenciones. Tienen una forma que es bien amable y para los fóbicos es súper, te quita toda Sí. la versión porque en un día te toca, son como 4 semanas que tenéis que hacer y una vez a la semana tenéis una hora de supervisión con una de ellas y que tú no sabes que me tocó a mí supervisar yo sola con Jennifer Thomas. Entonces yo dialogando con Jennifer Thomas una hora y encontré que me sentí topísima, pero también con mi parte fóbica decía qué terrible donde estoy. Pero como basta con que uno de los miembros vaya haciendo las adaptaciones y en el fondo decir, ya, en la parte aversiva vamos a hacer esto, o en la parte de sensibilidad vamos a hacer, esta es la lista de los alimentos, te los llevas, no necesitas que todos estén formados, pero yo creo que si todos necesitamos estar formados, todos En lo deberíamos estar general. formados en lo general. Sí. Entiendo. No sé Sí, si yo me formé en respondo. CBTR, pero como nutrióloga siento que no me debería meter tanto, pero uno sin querer va metiendo todo en la cuchara de todas maneras. Pues entonces ahí Yo creo que vamos ahí lo importante, yo creo que lo importante es que sean como intervenciones sostenidas por todo el equipo. Porque tú y no le vas a decir, consensuadas. claro, y tú no le vas a decir mete coliflor y el otro le están metiendo la carne, pues. Entonces, Tal cual. o sea, la idea es que vayamos todos construyendo hacia el mismo lugar, sin toparnos. Y eso creo que es importante. Yo, por ejemplo, digo, yo manejo todas las cosas nutricionales, pero yo, en lo personal, no hago ni una, no, estoy formada con CBT, pero yo no hago ni una intervención nutricional porque no es área de mi expertise. Pues cuando yo les dije yo no dejo metformina, la dejan mis equipos, yo no hago esto otro también porque creo que uno tiene que conocerlo, pero también hay áreas que se topan. Y ahí creo que es Sí. importante saber cuáles son tus límites, pero ahora, si hay un psiquiatra que está formado, y uno podría decir, oye, ya, en mi equipo va a ser la psiquiatra que va a hacer CBTR, por ejemplo.
Perfecto. Muchas Yo gracias. ahí quisiera agregar que la importancia del trabajo multidisciplinario y que tengamos o una ficha en común o lo que nosotros tenemos, que trabajo con gente que no estoy físicamente con ella, es un chat con el nombre del paciente y cada vez que lo veo subo mi consulta y los acuerdos a los que llegamos, entonces hay como una coordinación entre todos. Y eso es súper bueno. Y lo otro es que en mi experiencia, los ARFID sensoriales se van directamente con la Claudia Muñoz, con la terapeuta ocupacional, porque son muy difíciles de manejar con solo el modelo. El ARFID, el CBT queda cortísimo y el FPT también, para mi gusto. Es mucho más fácil con una terapeuta ocupacional que abarca todas las dimensiones de las limitaciones. También llegan más chicos, po, Pancha, porque por ejemplo es distinto cuando te llega quizás uno más grande que tenga motivación, que también, Claro, también esa, un eso hace adolescente mucho, con sí. motivación es más fácil, pues sí. Sí, pues, y ahí uno podría darse la oportunidad de decir esto lo voy a hacer con más CT, pero cuando son Mm. más chiquititos, que la mayoría de los pacientes cuando llegan, papás que no se han ido acomodando o que empiezan a saltar las alarmas, pero no hay nada como cuando pasan de la prebásica a la básica, tienen que comer en el, en el- Primero al en el colegio. casino. Yo creo que ese es como el momento peak de las consultas. Y ahí que están con la sopa, con el colado y todos los otros empiezan a comer otras cosas y lo miran y los olores y todo lo que pasa ahí son chiquititos todavía, pues no tienen motivación. Entonces ahí evidentemente que tienen que hacer otro tipo de intervenciones. Estaban en el chat las preguntas de Boris. Ah, ya lo contestó la pancha. Después viene Pamela. ¿Alguien tiene experiencia práctica de la creación del pasaporte que sugiere el modelo PIS? Yo lo he usado, pero en el fondo para conocer al paciente. A mí me sirve como yo conozco a mi paciente. Yo creo que no lo he usado para que se vaya comunicando con el resto del equipo. Y creo, hoy día, cuando estaba haciendo la clase y empezaba a hacerlo, decía, oye, en realidad, igual debería hacerlo como quizás hasta todos mis pacientes. Porque Sí, finalmente es qué te interesa, qué te gusta, qué no te gusta, qué te molesta. eh, dónde te sientes más confortable y tu amígdala no está encendida y tú podés funcionar de la mejor manera para poder recibir de mejor forma también las intervenciones y que el ambiente no sea parte de la amenaza. Eh, no sé, Pancha, si queréis contestar algo más. ¿qué más hay? La Espera. Paz. Paz Quintero, ahí está. Eh, Sí, es una, Ah, bueno, primero felicitarlas porque realmente súper, súper, súper bueno ha sido el curso, maravilloso. Muchas Eh, gracias. Segundo, era decirles que si generalmente estos programas traen también, no sé, anexo, qué sé yo, como guías clínicas para las familias, o sea, no guías clínicas, sino que guías de apoyo para las familias. Como hay un chat aquí, bueno, está este chat, pero también se formó uno por WhatsApp. Si nos pudieran enviar sería maravilloso, porque lo que yo veo generalmente con las mamás, incluso con los pacientes, a ellos les encanta leer, buscar. Cuando uno les manda, lo agradecen montones. De repente a veces lo han leído y después te preguntan sobre lo que uno les ha enviado, qué sé yo. Entonces eso, si tuvieran sería maravilloso y felicitarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paz. Claro, mira, el modelo del CBTR viene, pero ahí tienen que cada uno bajar el libro y comprar el libro porque en el fondo es material propio y no se comparte. Entonces ahí tienen que, y está la versión original y está la versión en español que salió hace como 2 años atrás. Entonces, y ahí viene con las guías que se trabajan con la familia. Hay harta psicoeducación, no sé, no lo tengo a mano. Hay harta y está en formato ebook, que Está, está Sí, po. en, está en en ebook, ya, ebook. Sí, y perfecto. Lo tenía al es súper instante. sencillo y viene con muchas imágenes, así con los algoritmos. Muéstrele esto a los papás, muéstrele esto en la sesión uno, muéstrele esto en la sesión 2. Es un manual súper organizado y con mucha psicoeducación y concreta. Entonces, como el modelo de Jennifer Thomas de CTR, el libro está, voy a ver si lo tengo acá, no sé si Pili tú lo tenía a la mano, estoy buscando. Yo lo Pero tengo en ebook nomás, pero está en Amazon. sí, Mm. está en Amazon. Y es como súper amigable. Ya, si lo encuentro durante después se los muestro. Ahí lo ¿Tú tiene lo la tenés, Paulita, Pauli? parece. La Pauli lo tiene. Sí,
Ahí ¿Este? está el verdecito, sí. Sí, y Claro, y está, ahora que está en ebook es mucho más amigable y tiene y ahí su... están, y ahí están los algoritmos, ¿cierto? Como Sí, está las cosas que buenísimo. mostrarle a los papás, y es súper para papás, ¿no? O sea, está muy hecho para esto, muéstrale a los papás en la primera sesión, porque no es tan técnico. Sí, este está en inglés, pero está en español también ahora, así que es Sí, fantástico. Uy, se está cayendo el cielo. Ahí sí. lo pasa Juana por el chat, lo va a pasar en PDF. Ah, no, la Juana se ganó, ¿viste qué linda? Generosa es. No sé si alguien más tiene alguna duda. Lo de la terapia, lo de la terapia en online, igual es como lo considera complejo con los pacientes con autismo, ¿ah? Porque cuesta mantener, ahí sí que hay que hacer una adaptación heavy, encuentro yo, para poder mantener al paciente concentrado. O sea, es Sí. un desafío más. Creo que es un tremendo avance poder hacerlo online, como estamos ahora, por ejemplo, pero Mm. también reconozcamos que a estos pacientes les gusta, o sea, necesitan a veces el contacto face to face, el tener el lugar ahí, el concentrarse. Entonces, no sé, ahí también los estudios que se han Sí. hecho como online, como que me merecen cierta, Es no que no sé, sabemos tampoco si el explicación. perfil, yo no lo revisé en extenso, si el perfil es solo ARFID, porque puede ser ARFID sin autismo y eso daría mucho mejor, ¿te Claro, fijas? claro, pero en este curso Sí, pensando en autismo, como que digo, sí, churra, igual es otro sí, desafío más Sí, hacerlo, po. idealmente sí, debiera ser presencial, ¿no es cierto? sí. Sí, de todas Mm, maneras. Igual yo tengo pacientes de regiones con trastorno de conducta alimentaria y autismo, y también depende del perfil. sí. Depende del perfil del paciente, depende de las características, depende del tipo como las áreas que pueden estar comprometidas, cómo uno los hace. Hay uno que estamos trabajando las ironías, o no sé, po, y está, lo pasamos espectacular en sesiones. O no sé, pues él no tenía ni un motivo para seguir, debutó con una anorexia, después diagnosticamos autismo, tiene 18 años y es del muy al norte. Y hoy día no tenía ni un motivo para seguir en terapia como ocupacional, para seguir trabajando algunas dificultades, sobre todo como de la interacción social, y se dio cuenta que la polola le dijo, ¿hasta cuándo te voy a demorar en darme un beso? Y ahí fue así como, y él ya no tenía ni un motivo para seguir en terapia, ¿ah? Así, no, ya estoy listo, ya entendí las tallas, ya entendí las bromas, entendí todo, ya estoy listo. Y yo dije, oye, ¿y en eso cómo estáis? Chuta, la verdad parece que como que hubo hartas señales que yo no leí. Mira, y en realidad hasta ese momento yo no me había dedicado a pensar como en la sexualidad también. O sea, qué es lo que leo, qué es lo que no leo, y también, o sea, en el riesgo que puede llegar a conllevar a entender las cosas mal y en el mundo que estamos hoy día. Entonces, con él han sido sesiones como súper también concretas de decir, oye, mira, esto estamos, esto no estamos. eh, Tips, Sí, po, y tips, y la tips. mamá, y estaba la mamá y la mamá muerta de la risa, y porque imagínate, la niña le dijo, ¿hasta cuándo? Si estoy como y después ella le dijo, yo pensé que de verdad hace 3 semanas me iba a dar un beso. Entonces, como también creo que es como interesante ir planteando los perfiles que sí sirven, los perfiles que no, y también reconocer, pues yo cada cierto rato, sobre todo los pacientes que son más de lejos, que la telemedicina nos ha ayudado un montón, que estaban súper alejados, oye, se pueden venir, y claro, y se pegan la pasada, vienen para acá y pasan con todos los especialistas que tienen que verlos presencial, y también te ayuda a ahondar en el vínculo, pero claro, un autismo muy complejo, y a veces esto de la telemedicina me sirve más quizás con los papás para poder ayudar en los procesos que con los pacientes. Comunicativo. Sí, Bueno, y yo creo que también depende de cada paciente. Hay pacientes que se sienten mucho más cómodos haciendo, ¿cierto?, una entrevista por telemedicina, no exponerse, y otros que quizás les dificulta mucho más también. exacto, exacto. Como entender, si finalmente yo encuentro lo lindo del PIS, que nos dice, todos somos distintos, adaptemos el ritmo a cada uno, flexibilicémonos nuestros pacientes, preguntémonos a quién tenemos al frente y vayamos haciendo las intervenciones acordes. Y a lo mejor de manual dice 10 y yo me voy a demorar 12 y en otro me puedo demorar 8 y no pasa nada. No es que yo esté fallando como terapeuta, no es que el paciente tenga una resistencia, sino que en esta variabilidad vamos adaptándonos a todos. Creo que eso es lo lindo del PIS y que nos permite tener una mirada mucho más amplia, que no solo sirve para
para la neurodivergencia. Creo que finalmente sirve para cada uno. Ya, ¿les parece ir a almorzar? Tendríamos 1 hora 10, imagínense cuánto tiempo que no hemos tenido en este curso. Bien, 1 hora 8, perdón. Disfruten, gocen esta hora 8 minutos voy que a tienen. poner el despertador. Ya. Sí.